cuando usted y yo confiamos en Dios, aunque el enemigo se levante y le declare la guerra o le abra las fuentes para que haya, aleluya, una causa para su desánimo, usted puede vencerlo y tapar esa fuente que el enemigo abre. ¿Me entiende? Como iglesia, porque esto es también como iglesia, como familia, en nuestros trabajos, muchas veces se abren fuentes que nos producen desaliento. De pronto por ahí sale alguien o surge alguien, aleluya, que se lleva bien con el jefe, o es como decimos nosotros allá en México, es una navaja Gillette. ¿Saben lo que es una navaja Gillette? Levanten la mano el que no sepa lo que es una navaja Gillette. Todos saben porque todos se rasuran, ¿verdad? Amén. Nosotros les llamamos navajas Gillette porque son barberos. ¿Me entiendes? Y los dejan bien depiladitos para comerlos. Entonces se levantan en contra de uno, que uno hace el trabajo no con barbería, no con artimaña, sino con lo que sabemos hacer. Pero a la gente, a los jefes les encanta mejor la barbería que un trabajo honesto o un trabajo bien hecho de una persona, y se deja guiar por malas influencias. Entonces eso produce a uno una fuente de problema que trae desánimo. Y levante y tírese la primera piedra el que no ha dicho, pero si yo hago un buen trabajo, ¿por qué me está pasando lo que me pasa? ¿Verdad? Bueno, aquella persona es usada por el enemigo para abrirte la fuente, para que te levante, aleluya, ese problema, y ese problema te cause un desánimo y tú te cuestiones. Te preguntes a ti mismo. Siempre yo me hacía esta pregunta, porque la honra y gloria es para Dios primero, y aquí está mi esposa, que es la que ha trabajado conmigo en ocasiones, cuando de recién llegamos aquí. Siempre que trabajamos tratamos de ganarnos la confianza con nuestro trabajo, no con barbería, no llevándole, aleluya, el atole, no llevándole esto, o llevando chismes, no, con nuestro trabajo. Y vive Jehová, que siempre nos menospreciaron, ¿cierto o no, hija? Siempre nos hacían un lado. ¿Por qué? Porque llegaban los barberos. Llegaban los que les llevaban la comida. Te invito a comer, jefe, te invito para allá y para acá. Y eso es lo que quiere mucha gente, hablando humanamente. Pero en Cristo Jesús, usted nos va a decir el Espíritu Santo, te invito a McDonald's, te voy a poner el mal al pastor. ¿Entiendes? Entonces, hermano, por eso yo en esta tarde, ya le voy a decir noche, amén, se acostumbra uno, ¿verdad? En esta tarde yo quiero que usted comprenda que si usted ha visionado como persona y no ha iniciado, usted tiene que descubrir el porqué. Ahora, como cristiano, usted tiene que saber que dentro de la visión de Dios, usted es parte del trabajo para que se cumpla. Porque esta no es visión de usted, esta es visión de Dios, donde usted está en el trabajo de Dios. En otras palabras, Dios es el director de la película y ustedes y yo somos los actores. Ya Dios hizo un proyecto. Y cuando Cristo Jesús vino, el proyecto inició. La iglesia tiene que trabajar en el proyecto de Dios. Levante la mano en esta mañana el que no es parte del proyecto. Levante la mano en esta mañana el que no es parte de la iglesia. Todos somos. ¿Por qué? Porque todos queremos ver el proyecto de Dios iniciado en Cristo. Queremos verlo terminado, ¿cierto o no? No se me ahoguen diciéndome amén. No los estoy regañando, hermano, pero es que es la realidad. Si me está cambiando el tono de voz es porque estoy creciendo. No se crea que me duele el hombro, usted no sabe la fuerza que estoy haciendo para detener el micrófono. ¿Me entiende?
Entonces usted tiene que saber, hermano, ahorita vamos a ir con la palabra, no se me preocupe, que al fin y al cabo, pues tenemos de aquí hasta las 6 de la tarde. Porque el día termina, dijo Jesús, a las 6. Y de la noche es para dormir. Así, mi hermano, si no la regué en venir ahora. A ver, entonces, usted tiene que entender que usted está dentro de la visión de Dios. Así como usted tiene visión, usted está dentro de la visión de Dios. Y dentro de la visión de Dios, usted tiene que entender que usted tiene que hacer algo para que la visión de Dios se cumpla. Tanto en usted como en aquellos que están en el proyecto de Dios, que todavía no están dentro, trabajando. O que todavía no están enlistados, para que me entiendan. Entonces usted tiene que saber, hermano, gloria al Señor, que si usted no ayuda en el proyecto de Dios, no en el hermano Campo, en el proyecto de Dios, si usted no trabaja, óigalo bien, usted, y discúlpeme la palabra, pero viene de acuerdo a la escritura, usted es un escombro. ¿Y qué es un escombro? Algo que no sirve, que es basura. ¿Qué pasa con la basura? Si hace rato están poniéndose allá, me están poniéndose más. Le dijo Pablo, ¿cómo creen que vengo a ser amigos? Sabía que esto le ama, amado hermano, gloria al Señor. O sea, tenemos que hacer conciencia de que nosotros estamos dentro de la visión de Dios, dentro del proyecto de Dios. Porque si no estuviéramos dentro del proyecto, usted y yo no estuviéramos dentro de cualquier módulo de la iglesia. Estuviéramos fuera del módulo de una iglesia. Y cuando hablo de módulo es porque esto es un módulo de una iglesia. No somos la iglesia completa, somos un módulo, somos componentes de la iglesia de Dios. Entonces, si nosotros no fuéramos parte del módulo dentro de la iglesia, nosotros estaríamos de donde Dios nos sacó, o quizás estuviéramos, quizás hasta muertos, qué sé yo, pero hay algo que nos trajo, y ese algo se llama el amor y la misericordia de Dios, pero Dios te trajo con una intención de que te dieras cuenta del proyecto que Él tenía, no solamente para ti, sino para el mundo entero. Entonces, si dentro del proyecto tú no haces nada, te vuelvo a decir, no se te lastime tu corazón, te vuelvo a decir, bajo la palabra, tú y yo somos escombros si no hacemos nada en el proyecto de Dios. ¿Se acuerdan de la higuera que no daba frutos? ¿Cuál va a ser su final? ¿Qué pasa con toda rama que no da fruto? Entonces, hermano, ¿qué más claro que el agua? Ay, Señor, háblame. Hijo, eres como la rama, te estás desprendiendo. No, Señor, ese texto no es mío. Señor, te he pedido muchas veces que me hables. Hijo, eres como la higuera. ¿Cómo? Frondoso, pero sin fruto. Ay, Señor, ¿qué pasó? Si me está captando lo que le quiero dar en esta mañana, quiero darle a entender a usted que usted está dentro del proyecto. Y como laborador, mire, en la Biblia existe una parábola de un hombre que salió a buscar trabajadores a la plaza, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? ¿A cuántos tipos de personas llevó? 3 tipos de personas, digo, a 3 tipos de horario. En la mañana, a mediodía y en la tarde. ¿Verdad? Con los de la mañana hizo un trato. Les dijo, te voy a pagar un denario. ¿Cierto o no? Te voy a pagar un denario. Pero todavía dijo, oh, todavía hay gente aquí. Voy a llevarme a otra gente. Vino después y vio más gente. Dijo, voy a llevármela. Hizo el trato, te voy a pagar un denario. ¿Estuvieron de acuerdo? ¿Cierto o no? ¿Verdad? Y luego ya vino casi la tarde, ya cuando casi iba a terminarse, hermano, el sol, cuando ya casi iba a meterse, por decirlo de esta manera, y los lleva también a trabajar y les da el mismo salario. ¿A qué los llevó? La pregunta es, ¿a qué los llevó al campo? ¿Aló? A trabajar. ¿A qué te llamó a ti a la iglesia? ¿Cuánto te va a pagar Dios? No te digo el salario, ¿eh?
Depende, ahora depende de lo que tú hagas, es la recompensa, el cheque que te va a llegar. Ay, pero él dice que los primeros serán postreros. ¿Cómo no verás? Decirlo es fácil, vivirlo es difícil. Para que seas primero que el que fue antes que tú, tienes que ganarte con méritos en la obra del Señor, trabajando para Dios, no para el hombre, para Dios. Y así tú estás cumpliendo el proyecto, la visión de Dios que Dios tiene para el mundo todavía, porque Dios no la ha quitado. Amén. Nehemías, ya no me mire así. Nehemías capítulo 10, por eso me regañan mis hijos. Y uno que otro hermano. Pero me gusta que me regañen. Dicen que al que no le gusta la mala vida no sabe disfrutarla. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Nehemías capítulo 4, versículo 10 al 23. Bendecimos al que vive y reina para siempre. ¿Lo tiene ahí, hermano? Dice, sígame con la vista, amén, gloria al Señor. Voy a hacer un poco rápido, no creo que me voy a tardar tanto. Voy a hacer solamente lo que Dios me dé palabra y lo que ya traigo escrito. Ya completamos, son 66 libros, yo creo que con eso lo hacemos. Fíjese que en casi mis 40 años en el Evangelio, nunca he oído un cristiano en una iglesia que lea el Salmo 119. Agarran los más cortitos. Y hasta, yo digo, wow, nos gustan las cosas express, rápidos. Por eso dicen, somos rápidos, precisos y concisos. ¿Verdad? Una vez me quedé pensando y dije yo, nunca se ha leído, digo yo en mi experiencia como cristiano, ni yo lo he leído, fíjese, o sea, hablando en la congregación, ¿verdad? Sí, y si lo agarramos le cortamos, ¿verdad? Damos tijeras. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. No me grabes todo porque todo va a salir ahí. Dice la palabra, y dijo Judá, la fuerza de los saqueadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde el día de la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y la otra la tenían en la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo, y así edificaban, y el que tocaba trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunimos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba
hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Déjame decirte algo, hermano. Nehemías, los que han leído este libro, hermano, desde el principio Nehemías lloró. Desde el principio Nehemías sufría por las circunstancias que estaban en Judea. En su corazón Dios le permitió la visión de levantar a Judea o de reconstruirla. Pero Nehemías, hermano, lloró por ella con dolor por ver cómo estaba la obra de Dios o el pueblo de Dios. Y antes de ir a hablar con el rey, antes de desembocarse, antes de ir sin pedir consulta, primero oró a Dios cuando estaba llorando. Y Dios escuchó la oración de Nehemías y ablandó el corazón del rey para que le diese todo lo que necesitara para reconstruir Judea. Qué lindo es Dios cuando nos contesta la oración, ¿cierto? Pero para eso tú tienes que llorar como lloró Nehemías. Para eso tú tienes que sentirlo en tu corazón, como el mismo apóstol Pablo dijo, que cuando oráramos como que si tuviéramos dolor de parto. Yo nunca lo he tenido, ni quiero tenerlo. Pero me puedo imaginar, porque alguien dijo que era como un dolor de muela. Entonces, como yo he sufrido muchos dolores de muela, yo he tenido muchos partos. Alguien dijo por ahí, no le estoy diciendo que yo dije, amén. Pero el apóstol Pablo dijo que con amor hay que orar por la visión de Dios. Con dolor hay que hacer el trabajo para la visión de Dios. La visión de Dios no se va a perder porque tú no trabajes. La visión de Dios no se va a caer porque tú no hagas nada. La visión de Dios va a continuar porque la Biblia dice que en lo que tú dejas de hacer algo, Dios levantará otro que usará tu lugar. Porque la Biblia me dice que la corona que te pertenecía a ti dentro de la visión de Dios, como tú no la quisiste porque desechaste la visión de Dios, entonces Dios le dará la corona a otro. Por eso la Biblia dice: retén la corona para que ninguno tome tu lugar. Reténla. Si tú y yo no estamos dentro de la visión de Dios, o aunque estamos dentro de la visión de Dios, pero no estamos siendo, hermano, como dije, estamos siendo escombro dentro de la visión. Cuando los hombres empezaron a trabajar, hermano, gloria al Señor, tuvieron que sacar los escombros para tener libertad de trabajo. Dios te ha limpiado y me ha limpiado de nuestro pecado, de los escombros que ha habido en nuestra vida, para que nosotros pudiésemos trabajar en la visión que Él tiene para ti y para mí como iglesia. Amén. Pero aquí hay un problema, hermano, que siempre se ha generado, sea grande la iglesia o sea pequeña. ¿Y cuál es el problema? Se ha abierto una fuente y la fuente se llama desunión. Te guste o no te guste, bajo la Biblia se llama desunión. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de cuatro paredes, estoy hablando de una iglesia que Cristo tiene mundialmente en el mundo. La desunión ha traído desánimo en muchos líderes. La desunión ha traído mucho desamor en los líderes. Y cuando hablo de líderes es porque Dios empieza a trabajar con los líderes. ¿Por qué? Porque dentro del proyecto de Dios, en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, a quien le pide cuentas inmediatamente es al líder. Y esa enfermedad, hermano, no solamente se queda en el proyecto con los líderes, sino que también se queda en el proyecto dentro de la iglesia, dentro de los miembros de la iglesia, dentro de nosotros. Cada uno empieza a razonar y sin darse cuenta, sin
aleluya, ¿cómo se podría decir? Sin enfocarse, abre una fuente para él mismo y se produce un producto de desánimo para él mismo. Y cuando empieza a razonar, déjame decirte, empieza a decir, yo no hago, aquel no hace, o nomás yo hago. Eso se llama fuente de problema en la vida, que produce desánimo, produce desconfianza, produce, hermano, aleluya, desesforzamiento, nos produce cansancio en lugar de aliento. La Biblia me enseña, hermano, que Nehemías tenía a la gente a todas trabajando, desde el sacerdote hasta el plebeyo, desde el más humilde hasta el más rico. Y Nehemías me enseña que todos estaban haciendo una labor, porque esa labor, hermano, no era de Nehemías, esa labor era de Dios para levantar a Judea. La iglesia tiene un proyecto aquí en la tierra que no es del hombre. Aunque el hombre se jacte, aunque el hombre piense que sin él no puede hacer nada, la Biblia a mí me enseña que el hombre, aleluya, ha sido solamente para cumplir la corona o el coronamiento de lo que termina la creación del mundo. Muchos nos regocijamos, aleluya, cuando decimos, oh, Dios me ha hecho menor que los ángeles, Dios me ha dado esto, Dios me ha dado aquello. Dios te está dando, hermano, porque Él sabe que hay un proyecto que Él planeó, no que tú lo planeaste, que Él planeó, pero que te va a utilizar tus manos, va a utilizar tu mente, va a utilizar tu cuerpo, va a utilizar tu voz. En otras palabras, te va a utilizar desde la mollera hasta la planta de los pies, para que la visión de Dios, no tuya, se cumpla. Ahora, aunque estás dentro del proyecto de Dios, te vuelvo a repetir, puede ser escombro en el lugar de ser de bendición, puede ser desechado. Dentro del proyecto de Dios, amado hermano, déjame decirte, en el libro de Nehemías, yo no encuentro ningún holgazán. Y levanten la mano los que han leído el libro de Nehemías y díganme un holgazán dentro de ahí. Y mire, dice la Biblia, hermano, que desde que salía el sol hasta que aparecían las estrellas trabajaban. ¿Me entiende? Desde que salía el sol hasta que aparecían las estrellas, estaban trabajando. ¿Cuándo se quitaban la ropa solamente para bañarse? Hoy, hermano, nosotros como cristianos necesitamos esa fuerza de amor por la visión de Dios. Necesitamos esa fuerza de amor por la visión de Dios, porque la visión de Dios es fuerza de amor para salvar lo que se había perdido. Nosotros somos egoístas, hermano, porque nos desvestimos, dejamos la espada, dejamos el escudo, dejamos todo, abandonamos el área de trabajo y no nos importa. Sin embargo, aquí yo encuentro en la Biblia, en este versículo, en este capítulo 4, hermano, que dice la Biblia, que solamente se quitaban la ropa cuando iban a bañarse. En otras palabras, hermano, la espada, el escudo y toda la herramienta que utilizaban, no se la desprendían de su lado. ¿Por qué? Porque ellos estaban interesados que aquella ciudad que le pertenecía a Dios se reedificara, que fuera nuevamente reconstruida, que no fuera el hazme reír de los enemigos, que no fuera, aleluya, el señalamiento de los enemigos, sino que a través de la reedificación los enemigos se dieran cuenta que la obra de Dios, aunque estuvo caída, pero se vuelve a levantar. Pero para eso se necesita tener pasión en el corazón, como Nehemías lo tuvo. Si tú no tienes pasión por la obra de Dios, déjame decirte que quizás tú no tomes, aleluya, la corona que Dios tiene para ti y otro lo va a tomar. ¿Te estoy asustando? No. ¿Te estoy amedrentando? No. Te estoy hablando con la verdad. Porque el que quiere perder dinero lo pierde porque él quiere, no por descuido. Y estoy hablando bien de cómo digo, el que quiere. Porque hay maneras a veces que se pierde dinero por descuido. Pero oiga, es imposible que teniendo ya el billete en 100 lo dejo aquí tirado, ¿verdad? Y luego después quiere regresar. Como miraba ayer en las noticias, miraba que un hombre dejó las llaves pegadas en un carrito de esos de los del mercado. Y ya estaba diciendo, si alguien vio las llaves por ahí perdidas, soy yo. Las dejó puestas en el carrito. ¿Dónde van las llaves del carro?
Por lógica, la mujer trae su llave del carro, lo echa a su pequeña bolsita. El hombre, por lógica, hermano, aleluya, trae su llave, los echa en su bolsita. ¿Cómo yo voy a andar poniendo mi cartera en el carro, mi llave en el carro? Porque sé que ese es un carro público y que, hermano, yo me puedo desenfocar o me puedo desviar y se me pueden olvidar. A veces a nosotros se nos olvida que estamos dentro de la visión de Dios. Se nos olvida que tenemos, hermano, aleluya, un compromiso con Dios. ¿Y sabes por qué tenemos ese compromiso, hermano? Porque el amor de Dios nos compromete a amarle a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros, no nosotros a Él. Dios te escogió a ti, tú no escogiste a Dios. Hay gente que se ha atrevido a decir, yo escogí el mejor camino. Tú no lo escogiste, Dios te trajo a través de su Espíritu Santo. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. Hermano, necesitamos nosotros sentarnos a reflexionar. Necesitamos sentarnos, hermano, a meditar la verdad en mi vida. Tengo que examinar, aleluya, si yo estoy en el proyecto de Dios, entonces yo tengo que trabajar para Dios, porque el amor que Dios me ha dado me hace hacer un compromiso con Él. Cuando Nehemías llamó al pueblo, cuando Nehemías citó al pueblo, los hizo a sentir el compromiso por amor a su ciudad. ¿Me entiende? Alabamos el nombre de Cristo Jesús. Por amor a Judea, les llamó a conciencia que estaba destruida y que a él como líder le dolía en su corazón mirar la situación de Judea. Mirar, hermano, cómo estaba atropellada la ciudad de Dios. Hoy los creyentes, hermano, no sienten el dolor que siente Dios al mirar su iglesia destruyéndose a sí misma. No es el diablo. La gente dice, el diablo viene a destruir la iglesia. Es mentira. La gente abre las fuentes dentro de la iglesia para destruir la propia iglesia. Y te lo compruebo con la palabra de Dios. Me decía una persona ayer, me decía, ay, el diablo nos está cerrando la iglesia. Cállese, le dije, no sabe lo que está hablando. Dios está probando el corazón de los cristianos para ver quién sinceramente es y quién no es. No le echen la culpa al diablo, tampoco lo defiendo. Cambió su actitud y me dijo, es verdad, lo he dicho a la iglesia. Le dije, así como no, quieren engañar. Primero le echan la culpa al diablo. ¿Sabe por qué, hermano? Nosotros somos a veces culpables de abrir esas fuentes. Imagínese, amado hermano, Nehemías llama al pueblo. ¿Qué hace el pueblo? ¿Se quedó en su casa? ¿Qué hizo el pueblo cuando lo convocó? Se reunió. ¿Qué hace hoy la iglesia cuando la convocamos? ¿Nos importa la visión de Dios? No nos importa la visión de Dios. ¿Nos interesa la visión de Dios? No me interesa la visión de Dios. Ay, yo soy salvo, siempre salvo, ¿verdad? ¿Cómo no? Ni te vistas, dijo el puertorriqueño, ¿por qué no vas? O eso no eres. Por eso te digo, vale más, aleluya, un hecho que 1000 palabras. ¿De qué sirve colgarnos títulos? Nehemías se hubiera colgado el título. Sin embargo, Nehemías trabajó junto con el pueblo, desde el más plebeyo, como dice la Biblia, desde el más humilde hasta el más rico que tenía dinero. ¿Por qué? Porque ambos unificaron su corazón para que Judea fuera reconstruido. Cuando el cristiano entienda, aleluya, la visión de Dios en su vida, entonces, hermano, se va a formar la cadena de amor y se va a formar la cadena irrompible y la iglesia saldrá triunfante, aleluya, a pesar de los adversarios. Pero cada cristiano, hermano, tiene su propio mundo. Cada cristiano tiene su propia área. Y no te me acerques porque ahorita tenemos el COVID-19, me infectas. Es triste mirar la vida de los cristianos hoy en día, como andamos. Pero eso sí, hermano, todos, gloria a Dios, aleluya. Háblame, Señor, tu siervo escucha. Y cuando Dios te habla, ay, Señor, al vecino. Yo lo he dicho, hermano, y por experiencia personal, cuando a mí Dios me hablaba, yo decía, ¿para qué vine mejor? De haber sabido ni venía, y ni iba a la iglesia, de haber salido dentro de mí.
Pero después, hermano, se me volvió una adicción en mi vida. ¿Y cuál fue esa adicción, hermano? Que el día que Dios no me hablaba ya no me sentía yo feliz. Y aún sigo yo, hermano, con esa adicción, y esa adicción no se me va a quitar hasta que esté con Cristo Jesús. Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender, aleluya. Cuando tú digas, Dios, háblame, Señor, que tu siervo escucha, hermano, de veras escucha. No le hagas al cuento. Las mentiras, solo Satanás, porque es el padre de todas mentiras. Para engaño, solo Satanás, porque es padre de todo engaño. Amén. Si tú estás bien sabido, hermano, que tú perteneces, aleluya, a la iglesia, que eres parte del miembro de la iglesia, y tú reconoces que la iglesia es parte de la misión de Dios para rescatar a los que se habían perdido, entonces, hermano, empieza a echarle ganas. ¿Por qué? Porque vas a hacer de lo contrario un escombro y te pueden sacar fuera. Y no es del hombre que te va a echar fuera. Libre a Jehová al hombre que echa al hombre fuera. Oiganlo bien, lo estoy diciendo de esta forma. Libre a Jehová. Pero hay un texto bíblico que me dice que los ángeles apartarán el trigo del grano. Hay un versículo que me dice también la palabra que respalda. Dice que los cabritos serán apartados de las ovejas. Hay un texto bíblico que me respalda que también me dice que todo árbol que no da fruto no lo va a mandar a veranear. Así de que es cuestión de que nosotros hagamos conciencia. La visión de Dios no va a caer porque tú o yo no trabajemos. La visión de Dios va a continuar porque Dios levantará a otro hombre. Mira, un día Saúl, hermano, aleluya, que era el primer rey de Israel, se creyó un número uno. Cometió errores, aleluya, y le costó su reinado. Dios lo suplió por David. David hizo lo mejor que Saúl. Y ambos quedaron registrados en la escritura. ¿Sabes por qué? Uno para vergüenza y otro para honra y gloria del Señor. ¿Cómo quieres quedar tú en el libro que tiene Dios para ti? La Biblia dice que tu nombre está escrito en el libro de la vida. La Biblia dice que hay un libro donde están escritas tus obras. Todo lo que hagas negativo y todo lo que hagas bueno está registrado en ese libro. Y un día Dios va a abrir ese libro. Porque un día compareceremos ante el trono celestial y daremos cuenta de Dios. No voy a dar cuenta de la hermana de mi esposa. No voy a dar cuenta de ustedes. Yo voy a dar cuenta de mi vida. Y como pastor daré cuenta de toda la iglesia. Pero tú darás cuenta de tu vida. ¿No vas a dar cuenta de mí? Por eso dice la escritura: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Hermano, es necesario que nosotros nos sentemos a meditar. Es necesario, hermano, gloria al Señor, que nosotros nos miremos por dentro y nos veamos con sinceridad nosotros mismos y empecemos, hermano, a activar lo que no hemos activado dentro de la obra de Dios. Vamos a quitar, hermano, esas fuentes que nos traen desánimo. Vamos a quitar esas fuentes que nos desunen. Vamos a quitar esas fuentes que nos traen desamor. Vamos a quitar esos desalientos que nos traen consecuencias a nuestra vida. ¿Cuántos hermanos se han molestado cuando han visto los hombres que trabajan en la carretera parchándola? Dicen, ay, otra vez se están quitando el tiempo. Ellos están trabajando, ¿sabes qué? ¿Por qué? Por tu bien, por tu seguridad. Ellos no quieren que tú caigas en un valle y te mates. Pero es hablando humanamente. Pero ¿cómo estás tu vida trabajando en tu vida espiritual? Hay una cosa que allá le llamamos servidores. ¿Se acuerdan? Es que somos de México, los servidores, ¿verdad? Unas cosas de alambre con hoyos. Y se va reduciendo, hermano, del más grande al más pequeño. Al final llega aquí a la cocina, los que tienen cocina, los que saben cocinar. Estoy hablando de coladores. No sé si usted lo conoce por otro nombre. O sedazos, como dicen nosotros. Tenemos unos ojitos chiquititos que apenas, con cualquier cosa se está bloqueando y estamos. Bueno, hermano, déjame decirte que Dios va a colarnos también dentro del servidor. Y si pasamos, es que no fuimos basura. Digo, perdón, fuimos basura. Pero si quedamos, fuimos grano. Dice la Biblia que el aventador ya está en su mano. No lo digo yo.
Así de que, hermano, yo te digo en este hermoso domingo, gloria al Señor, es necesario de que tú y yo, hermano, aleluya, nos levantemos del desánimo y empecemos a quitar las excusas, en que empecemos a quitar los pretextos y empecemos a caminar como la Biblia me dice. Y cuando estoy hablando como la Biblia me dice, porque la Biblia que me dice a mí, te lo dice a ti también. ¿Me entiendes? Y yo le voy a decir algo, hermano, gloria al Señor. Si a mí la Biblia me dice que, aleluya, hubo gente que conspiró contra, aleluya, contra Nehemías, también la Biblia me dice que habrá gente que conspirará en contra mía. Porque déjame decirte, hermano, que una visión de Dios, o una visión, aunque fuera tuya personal, siempre va a tener obstáculos. Siempre va a haber, aleluya, un enemigo que se va a inventar y te va a decir, no la vas a hacer. Hiciste malas cuentas. Me recuerdo una anécdota, no sé si será cierto o será mentira, pero me recuerdo esta anécdota, que un hombre estaba haciendo una casa y estaba poniendo la puerta hacia el norte. Vino una persona y le dijo, ¿cómo estás, fulano? Lo saludó y le dijo, ¿cómo estás, fulano? Y le dijo, bien. Oye, qué bonita te está quedando la casa. Oye, pero fíjate que si la puerta la pusieras al lado del este, para que cuando salga el sol, entre la temperatura y tu casa se guarde caliente. ¿Verdad? El hombre dijo, tiene razón este hombre, la estoy poniendo hacia el sur y va a haber pura frialdad. O sea, va a haber frío en la casa. Voy a cambiar la puerta. Y cambió la puerta hacia el este. Llega otro y le dice, oye, la regaste. ¿Cómo pusiste la puerta hacia donde sale el sol? Hombre, tú sabes que el sol sale temprano y te va a levantar temprano de la cama. Porque va a empezar a calentar dentro de tu casa. Y dijo, tiene razón, voy a cambiarla. Y le dice, ¿para dónde? Cámbiala para el sur. Y la cambió para el sur. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Al final hizo una casa redonda. Cuando llegó uno le dijo, oye, ¿para qué hiciste una casa redonda? Dijo, para que pongas la puerta donde tú quieras. ¿Qué es lo que te quiero entender con esto, hermano? Que a veces vienen las voces y nos dicen, no, lo que tú estás haciendo no está bien, lo debes de hacer de esta manera. No, mira, te quedó mal, lo debes de hacer de esta forma. Mira, ¿sabes qué hizo Nehemías, hermano? Fue a Dios, o lloró y oró a Dios para que le diera la dirección correcta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, orar a Dios para que nos dé la dirección correcta. Y en la visión de Dios, yo te garantizo bajo palabra de Dios, en la visión de Dios, no en tu visión, vas a tener victoria. Pero vas a tener enemigos, vas a tener problemas, vas a tener dificultades que son fuentes que abren las puertas, aleluya, de desaliento. Nehemías nunca se desalentó, el pueblo nunca se desalentó. ¿Sabes por qué? Porque ellos no confiaban en su fuerza, confiaban en Dios. Y hoy nosotros confiamos más en lo que tenemos que en el Dios que no miramos. Pero venimos a la casa de Dios, hermano, vamos a conciertos y levantamos las manos. Yo creo en Él y alabo a Dios y nada me va a quitar lo que tengo y que el diablo me va a devolver lo que me ha quitado. ¿Quién te dijo semejante mentira? ¿Me entiendes? No, hermano. Siempre, aún en tu proyecto personal, oídlo bien, siempre va a haber un enemigo. ¿Y sabes quién va a ser tu enemigo? Muchas veces va a ser tu propio esposo o tu propia esposa. Ay, ya me pisó los callos. Sí. Ay, no miren a mi esposa fea, ella no me ha hecho a mí ningún hermano, porque yo no he hecho proyectos con ella. Cuando voy a hacer un proyecto y luego ya nomás digo, le digo o no le digo. Mejor no, para que no se dé ni cuenta. A veces nosotros llegamos, oye, ¿qué te parece? Fíjate que tengo una idea. ¿Cuál idea? Pues quisiera poner un puesto de tacos. Ay, viejo, estás loco. Ni siquiera sabes cocinar. Ya te tumbó el proyecto. Primer enemigo. Te tumbó el proyecto. ¿Qué pasó en la tumba del proyecto? Te desanimó. Ni siquiera intentaste ir a comprar 1 kilo de carne. Ni siquiera lo intentaste para picarla. Te diste por vencido. Ay, yo no soy cocinero. Mira, qué pronto te venciste. Nomás porque tu esposa te dijo que no sabes cocinar. Demuéstrale a tu esposa que sabes cocinar.
No, pero ¿cómo? Demuéstrale, para cuando hagas los 10 kilos de carne vendas 20 tacos. Vieja, vamos a comprar una casa. Con lo que ganas, ¿crees que vas a hacerla? En lugar de decirle, vamos viejo, vamos. De veras llega, sí, tu problema es mi problema, vamos. Amén, mira, tú trabajas duro, yo ahorro dinero. ¿Cómo? Mira, de una cebolla la hago que aguante todo el mes. ¿Te acuerdas que yo le echaba toda la cebolla, aleluya, a la comida? Ahora la voy a restirar para que llegue al mes. Pero el proyecto de la casa la compramos. Ah, qué lindo, ¿eh? Vieja, vamos a los tacos. ¿Cuánto vale un taco? $2. Y ya ni le echan carne, porque está bien caro. Vas y gastas $40, $50, hermano, en el taco y te quedas con hambre. Gástate esos $50, compra tu tortilla, haz tus propios tacos y verás que hasta te sobra porque invites al vecino. ¿Entiendes? Pero a veces nosotros, hermano, aleluya, no visionamos, no tenemos proyectos, no nos damos cuenta aún que estamos en el proyecto de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Déjame decirte, hermano, que el pueblo se vio cansado. Se vio cansado. El pueblo, hermano, aleluya, se vio debilitado. Escuchaba las voces de los enemigos y venían otros y le decían, ¿ya oíste lo que dijo aquel? Que nos van a matar, que nos van a quitar, que no nos van a dejar terminar la obra. Escuchaban las voces, hermano, y salía la fuente del desánimo, es cierto. Pero venían Nehemías y les decía, no, mis hermanos, vamos a triunfar. Agarren la espada, pongan la mano ahí y con la otra pongan el ladrillo, con otro póngale la mezcla y otro empújelo. Pásame otro ladrillo, compadre, vamos a terminar la obra. Hermano, ¿dónde estás? ¿Quieres un ladrillo? ¿Ah? Hermano. El hermano ya va a echar tu televisión. ¿Y la obra de Dios? Por los suelos. ¿Verdad? Hermano, muchas veces déjame decirte, el salario de Dios no es físico. Si los hombres líderes que se han hecho ricos, hermano, ellos se dan cuenta de Dios, pero el salario de Dios no es rico. Yo siempre he dicho y lo sostengo bajo la palabra de Dios, el ministerio de Cristo fue el ministerio más pobre. Usted dirá, hermano, ¿cómo no se lo compruebo con la Biblia que fue el más pobre? ¿No andaba pidiendo hasta pan y peces para darle a comer a otros? ¿Ah? A ver, mijo, ¿cuántos peces traes? No, pues 3. Dame, pues, mijo. No tenía Jesús de dónde darles. Y les daba. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios, hermano, o el pueblo que estaba con Nehemías, hermano, gloria al Señor, se había debilitado, no tenían fuerzas, aleluya. Los que acarreaban ladrillos, hermano, se habían cansado también, gloria al Señor, aleluya. Y había mucho escombro, hermano, que quitar. Pero ninguno bajaba la guardia. Pues ¿sabe por qué? Porque Nehemías sabía y confiaba en Dios, no confiaba en ellos. Nehemías confiaba en Dios, Nehemías lloraba con Dios y Dios fortalecía el corazón de ellos. Y lo más importante es que le daba un espíritu de unidad. Es lo más importante, hermano, para que la obra de Dios camine, tenemos que tener un espíritu de unidad. Si no hay espíritu de unidad, no hay victoria. Y para terminar, te digo en esta noche, hermano, en esta tarde, gloria al Señor, cuando Moisés, hermano, gloria al Señor, cuando Aarón y cuando el otro hombre que estaba con él, no recuerdo su nombre, alguien que me lo recuerde, cuando levantaron la mano, ¿quién era? ¿Josué? ¿Sí? Bueno, era otra persona, no me recuerdo el nombre, no me echen mentiras, pero eran dos personas que cuando vieron a Moisés que bajaban las manos, iban y le subían las manos. ¿Qué pasaba, hermano, cuando se desunía la unión entre Moisés y el pueblo? Perdía el pueblo. Pero cuando se volvían a unir, y estaban peleando guerras diferentes, hermano. Uno era espiritual y el otro era física. ¿Me entiende? Bueno, hermano, muchas veces dentro de la iglesia tenemos derrota porque ni espiritual ni físicamente estamos unidos. Qué lindo sería, hermano, que mientras usted trabaja yo oro.
Pero lo primero que nos viene a la mente, no, pues es que esta es una cena, no se le pasa allí de rodillas. Hermano, déjame decirte que Dios tiene obra o diferentes obreros dentro de la visión de Él. No todos son ojos, no todos son manos, no todos son cabezas, no todos son pies, no todos son orejas, no. Cada uno, hermano, tiene un lugar debido. Dentro de aquí del libro de Nehemías, hermano, dice la palabra del Señor que cada uno tenía obra diferente, no todos hacían lo mismo. Imagínense que tú dices, a ver tú, todos traigan ladrillo. ¿Y quién va a hacer la mezcla? A ver, ¿quién iba a hacer los andamios? ¿Quién iba a subirlos? Si todos hacían lo mismo. No, hermano. Dios puso a uno a pegar ladrillo. Dios puso a otro a traer ladrillo. Dios puso a otro a hacer la mezcla. Dios puso a otro a hacer el acarreador. Dios puso a cada uno, hermano, en una hora para que aleluya, para que el muro de Judea se levantara. Decía un hermano por ahí, todos quieren ser, ya nadie quiere ser indio. Se quitaron la pluma y todos quieren ser jefes. Dije que un hermano, no dije yo, para que no me regañe. Yo siempre le echo la culpa a otro. Amén. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Por eso es importante, hermano, que tú veas dentro de tu vida, dentro de tu caminar espiritual, y vean las fuentes que producen en ti, aleluya, el desánimo que estorba para que tú termines o trabajes en la visión de Dios. No en la visión tuya, en la visión de Dios. Te voy a decir esto para terminar, hermano. Y mira, voy a cerrar la libreta y voy a cerrar la Biblia. No voy a hacer que venga mi hija y me regañe. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. Muchas veces las voces del enemigo han venido a mi cabeza, hermano. Y hermanos que han tenido la experiencia, que les han refregado en sus oídos, no en su cara, les han refregado en sus oídos, que Iglesia Príncipe de Paz no es una iglesia, es una casita, ¿cierto o no? No estoy diciendo mentira. Ay, no, ¿dónde vas a la iglesia principal? La casita. Qué lindo, que es la casita. Pero ante Dios, palacio real, porque desciende la gloria de Dios cuando nosotros lo invitamos, claro. Hay que tener fuerza de voluntad para invitarlo, ¿verdad? Amén. Bueno, esa es una. Otra, hermano, gloria al Señor. Para los que no saben y los que ya saben, Dios a través de profecía me dijo que me iba a dar dinero, ¿verdad? Los que oyeron esa profecía se acuerdan de lo que estoy hablando. ¿Ya cuántos años pasó de esa profecía que se me dio? Un chorronal de días. Ya sin contar. Amén. ¿Y sabe lo que viene a mis oídos, hermano? Nunca vas a terminar la visión que tienes para la obra de Dios. Tienes pocos hermanos. Fíjate bien la voz que viene a mi mente. No estoy echando la culpa al diablo, porque no voy a decir, oh, el diablo. No. La voz que viene a mi mente. Te falta lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? El dinero. Porque Dios te prometió dártelo y no te lo ha dado. Entonces yo, pues, volviendo, hermano, al Señor Nehemías, yo me puse y dije, si yo me pongo a escuchar esas voces y me pongo a hacerle casos, ¿qué fuente cree usted que voy a abrir en mi vida? ¿Sabe que yo voy a abrir la fuente del desánimo? ¿Y sabe qué le voy a decir a usted, hermano? ¿Sabe qué? Dios le bendiga. Muchas gracias por el tiempo que me ha soportado. Este es mi último mensaje que le entrego de parte de Dios. Bye bye, voy a buscarme un trabajo porque aquí no se cumple la visión de Dios. ¿Qué estoy haciendo? Bajar la guardia, tirar todo. Entonces me puse yo a meditar esto, hermano. ¿En qué medida estoy? Y de acuerdo a lo que Dios me dio a entender, estoy a la mitad del proceso. Óigalo bien.
Estoy a la mitad del proceso. ¿Cuánto es más difícil, hermano, terminar la visión? ¿Al principio o a medias? ¿Usted cree? A ver, ¿qué piensan ustedes ya para terminar? A medias, hermano. Una y una, a ver, una y una, hermano. ¿Quién se atreve a desempatarlas? Se va a cansar el hermano que está grabando. Y es problema de ustedes, no mío. A medias. Ya mi hermano Beto la apoyó al hermano. Pues sí, aunque hermana, no quiero desilusionarla, pero sí a la mitad. ¿Saben por qué? Es como cuando uno va subiendo la montaña y llegas a media montaña. Volteas por abajo y dices, wow, todo lo que he caminado. Volteas para arriba, wow, todo lo que me falta. Y no hay así, seguir para adelante o devolverte. Ahí quedaste. Y muchos ahí se quedan a medias, ni la terminan, ni terminan. La iniciaron pero no la terminaron. ¿Por qué? Vino la desilusión, vino el desánimo, vino el cansancio, vino la fatiga, vino todo lo que vino a su vida y no hizo. Para muchas veces la visión se queda por falta de dinero. Yo le digo en esta noche, en esta tarde, yo no confío en el dinero que usted trae a la iglesia, yo confío en Dios. Y aunque estoy a medias, porque Dios así me lo ha hecho sentir, aunque estoy a medias, la visión de Dios, no es mi visión, la visión de Dios se va a terminar. Por eso le he pedido a Dios 120 años de vida, para poder ver la visión terminada. Porque dicen que grano a grano se llena el buche de la gallina. ¿Me entiendes? Y yo confío en el Señor, no confío en la fuerza del hombre, confío en el Señor. Han venido personas y nos dicen, ¿cómo le haces para pagar aquí? Son re poquitos. Es que no conocen el poder del Dios que yo les digo. ¿Me entiendes? ¿Qué te estoy dando a entender con esto, hermano? Siéntate, examínate. No examines la vida de nadie. Siéntate, examínate. Examina los proyectos que tú nunca iniciaste. O cuenta los proyectos que tú hiciste y no iniciaste. Y cuenta los proyectos que hiciste pero no has terminado. Cuéntalos. Cuéntalos. Y te vas a dar cuenta que el error no era del proyecto, sino fue error tuyo por no haber sabido calcular lo de la visión. ¿Me entiendes? ¿Cuándo se va a terminar el proyecto de Dios, hermano? Hasta que Cristo venga por la iglesia. Porque el proyecto de Dios tiene un final. Déjame decir, tiene un final. Y en ese proyecto, mi deseo, mi anhelo es que todos nos vayamos juntos con el Señor. Amén. Póngase de pie en este hermoso día. Agradecemos a Dios, hermano, gloria al Señor. Ay, hermano, a veces nosotros pensamos que es mucho trabajo en la casa del Señor o en el servicio a Dios, hermano. Y quizás tienes razón. Un día mi hija, que es enfermera, me dijo, ay papá, ahora hubo muchas mujeres teniendo luces. Y fui a salir mi turno arrastrando los pies. Y le dije yo, hija, aunque hubo mucho trabajo y aunque saliste arrastrando los pies, ¿no te dio gusto y alegría que cada parto que asistías, ningún niño se murió? Y me dijo, sí, todos con vida. Es algo hermoso. Todo labor, toda visión produce efectos. Pero si nosotros dejamos que esos efectos hagan fuentes, de esa fuente surgirá la desilusión y el desánimo y la falta de confianza en aquel que alabamos cada día o en aquel en quien hemos creído desde que nos apartó. Hermano, hazlo en el nombre de Cristo Jesús. Y vienes y me tiras en la cara si te estoy diciendo algo que es mentira. Examina los proyectos que no has iniciado, pero que están en tu mente. Examina los proyectos que no has terminado, pero ya iniciaste. Y verás que tú has dicho, después lo voy a terminar. Pero un proyecto desde que se inicia, no se para. Continúa. ¿Me entiendes? Continúa.
Porque el día en que tú paras en el proyecto, ese día te empieza a sentir la fatiga, el cansancio, el desánimo, la desilusión, la moral se te cae, etcétera, etcétera, etcétera. Si Nehemías hubiera oído las voces y el pueblo hubiera oído las voces y se hubieran parado, no hubieran terminado la obra. Inclina tu cabeza y dile al Señor: gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, porque tu amor y tu misericordia nos habla, Señor, siempre a tiempo y fuera de él, Señor, para hacernos recordar la importancia, Señor, aleluya, que nosotros sepamos que estamos dentro de la visión, Señor, que estamos dentro de un proyecto, Señor, aleluya, en donde es imposible que no surjan fuentes de negatividad, fuentes, aleluya, de los enemigos que quieran producir, aleluya, desilusión, que quieran producir desconfianza, que quieran producir, Señor, aleluya, fatiga en nuestros oídos. Pero en esta tarde, Señor, este remanente, creo, Señor, que hará lo posible por poner por obra el consejo de tu palabra. Y cada uno, Señor, tendrá su victoria en proyectos personales, como en proyectos general de la iglesia, como miembros de la iglesia, serán parte del proyecto. Para que sus hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia, puedan ver, Señor, aleluya, como los hijos de Israel o de Judá, aquel proyecto terminado, aquel proyecto, Señor, aleluya, que otros sufrieron, que otros pasaron la calamidad, que otros tuvieron los problemas, pero al final, Señor, ellos disfrutaron de lo que el pueblo había logrado, Señor. Hoy nosotros, Señor, pedimos que nuestros hijos disfruten lo que nosotros estamos trabajando. Que nuestros hijos disfruten, Señor, aleluya, la bendición, como dice tu palabra, de una manera especial, Señor. Te pongo este remanente en tus manos, Señor, haz con ellos conforme a tu palabra y conforme al deseo de tu Espíritu Santo, Señor. En esta tarde, Señor, salimos de este recinto, guárdalos en el hueco de tu mano, llévalos con bien, Señor, y que cada uno, Señor, ponga por obra el consejo de la palabra. Señor, en lo que es mi persona te pido, Señor, que tu Espíritu Santo también, Señor, redarguya, me enseña lo que todavía nos falta por terminar, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. La iglesia del Señor dice: amén. Señor les bendiga, hermano, gloria al Señor. Y seguimos adelante, amén.